Vamos a ver el mensaje de la palabra que Dios tiene para nuestras vidas en esta mañana. Amén. Dios siempre tiene, como siempre, una palabra para nosotros. Una bendición, ¿verdad?, poder hacerlo, y también para ti que nos ves desde el internet, desde las redes sociales. Qué bueno que estás con nosotros. Este mensaje de Dios también es para tu vida. Deseamos que sea de mucha bendición para ti también. Así que te damos la bienvenida a los amigos, la familia que nos ven por ahí. Sean bienvenidos todos, y también como aquí en la casa del Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar a la palabra. Hemos estado hablando acerca de estos días atrás, ¿verdad? De nuestro caminar con Dios, de considerar siempre a Dios en nuestros caminos, ¿verdad? De tenerlo ahí con nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos nuestros planes, cuando planificamos nuestra vida y todas las cosas, ¿verdad? Siempre es muy bueno estar o que Dios esté presente en nuestro caminar, en nuestra vida. Eso es lo máximo que nos puede suceder a todos y a cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay personas que luego a veces piensan lo contrario, ¿no? Que dicen, no, yo no necesito más que de mí mismo. Bueno, pues vale, adelante, ¿verdad? Cada quien como quiera. Dios también, cuando uno le dice a Dios, yo no necesito a nadie más que de mí mismo, Dios también se hace para atrás, ¿verdad? Dios también hace un paso para atrás y dice, bueno, adelante, pásale, ¿verdad? Si tú no quieres caminar, pásale. Afortunadamente, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios omnipresente. Amén. Que Dios va a estar en todo lugar, y que el día que nosotros nos caigamos, Dios va a estar allí por si nosotros nos acordamos de Dios, que es normalmente cuando uno siempre se acuerda, ¿verdad? Cuando definitivamente ya no te puedes levantar, donde estás casi que derribado, ¿verdad? Es cuando uno se acuerda de Dios y uno dice, ay, Dios mío, ayúdame. Si realmente existes, es el momento de que te aparezcas en mi vida. Afortunadamente la Biblia nos enseña que ahí Dios está, pero lamentablemente lo hemos dejado en segundo plano. Pero déjame decirte, la Biblia también nos enseña un pasaje de la Biblia que dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, ¿verdad? O sea, Dios siempre va a estar, y mientras lo puedas encontrar, Dios va a estar ahí presente. Amén. Aunque tú no lo hayas invitado en tu caminar, como Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Dios nos ve en todos sitios, ¿verdad? Y va a estar ahí para el momento en que tú estés. Eso sí, busca a Dios mientras pueda ser hallado. O sea, es decir, habrá un tiempo donde no se le va a encontrar. Vendrá ese tiempo donde dice la misma Biblia, ¿verdad? Muchos clamarán a Dios y Dios dirá, apartaos de mí, nunca les conocí a vosotros, ¿verdad? Entonces, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y bueno, pues precisamente ahí vamos nosotros, ¿verdad? Nuestro caminar con Dios. Siempre lo mejor que nos puede suceder es tener a Dios en nuestras vidas, tenerlo en nuestro corazón, ¿verdad? Si necesitamos de Él, todo el mundo necesitamos de Dios. Amén. Todos necesitamos de Dios. Déjame decirte, hay una cosa graciosa o curiosa que sucede incluso ahí en en nuestras tierras, en México, por ejemplo, y en otras partes donde muchas veces el narcotráfico existe. Hasta los narcotraficantes le rezan a Dios también buscan a Dios y le piden que les vaya bien en ese trapicheo que van a hacer, y que los libre de la muerte, ¿verdad? De que salgan, de que se enfrentan. Y bueno, pues muchas veces hasta el sentido común de eso, ¿verdad?, nos hace acordarnos de Dios. Pero bueno, siempre es mejor tener a Dios con nosotros y tener a Dios siempre, ¿verdad?, de nuestro lado, estar siempre con Dios en todos los caminos. Así es de que quiero hablarles de una de las cosas que debe de existir siempre en nuestra vida cotidiana, y es tener un día para Dios, precisamente. Un día para Dios, ¿verdad? Tener el día para Dios. Aunque es cierto, a Dios lo tenemos siempre, pero que haya un tiempo, ¿verdad?, donde tú te acuerdes que ese tiempo es tuyo con el Señor. Amén. Que tú siempre estés ahí con el Señor, ¿verdad? Es el día que Dios apartó, el día que Dios, de hecho, lo mandó en su palabra, ¿verdad?, para que estuviésemos con el Señor. Amén.
Así es de que vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ver algunos pasajes. Uno de ellos va a ser bien fácil en la Biblia, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo número 1. Dios es tan cuidadoso de ello y sabe que la humanidad necesita de Él, que ha puesto esto desde la primera hoja de la Biblia, ¿no? Para que no se nos olvide. ¿Y dónde venía eso de que hay que tener un tiempo para Dios y todo eso? Pues nada más abres la Biblia desde la primera hoja y nos dice, ¿verdad? Dios te lo dice. Génesis capítulo 1, verso 26 al 31. Fíjate bien, es cuando Dios estaba en el tiempo de la creación, estaba el tiempo de la creación del hombre, dice en el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Una pausa ahí, leve, ¿verdad? Y una cosa bien importante, que todo el asunto de los versos anteriores que nos hablan acerca de la creación, ¿verdad? Cuando Dios hizo los cielos y la tierra en el principio, cuando todo eso estaba desordenado, Dios comienza a ordenar todas las cosas, ¿verdad? O sea, comienza a separar. Dios dijo, hágase la luz, Dios, y la noche, ¿verdad? Sepárese la luz de las tinieblas y todo eso, y llamó a la luz día y a las tinieblas las llamó noche, ¿verdad? Y luego a otro día hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y llamó a la expansión mares y todo eso, ¿verdad? Y así fue creando Dios todas las cosas hasta que llega el hombre. Y hay una cosa que llama mucho la atención. Dios lo crea a su imagen, lo hace como Él. ¿Por qué no hizo igual todas las cosas? ¿Por qué no todo lo hizo a su imagen? Sino que se centra en el hombre y dice, ahora vamos a hacer al hombre y lo vamos a hacer conforme a nosotros, ¿verdad? Conforme a nuestra imagen. Y por eso dice el verso 17, cuando Dios lo hizo y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. ¿Por qué Dios nos creó a su imagen y semejanza? Porque era hombre. O sea, bueno, ahora mismo nosotros vemos la obviedad. Dios tenía un plan de relación personal, nosotros con Él. Entonces Dios no tiene relación con todo lo demás. Sí, claro, pues todo es su creación, pero con quien Dios iba a comunicar directamente, a quien Dios puso un corazón conforme al suyo, pensamientos, sentimientos, sabiduría, todo eso fue solamente a nosotros. Nosotros muchas veces decimos, cuando vemos situaciones en la naturaleza, siempre decimos, la naturaleza es sabia, ¿verdad? Imagínate cuanto más el hombre, ¿verdad? La creación de Dios, el hombre, varón y hembra, o sea, el hombre y la mujer. Todavía cuanto más tenemos sabiduría también, igual que Dios, porque fuimos creados como Dios. Entonces Dios tiene un plan al habernos hecho conforme a su imagen, a la imagen suya, ¿verdad? Verso número 28 continúa diciendo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana
del día sexto. Y luego nota lo que dice después en el capítulo número 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó. O sea, es decir, santificar quiere decir apartar. No crean que quiere decir echarle agua bendita y ahora esto es santo, no. Quiere decir apartar, dice, y lo santificó. ¿Qué fue lo que santificó Dios? El día séptimo, el último día que Él utilizó en la creación. Dios coge ese día y lo santifica, es decir, lo aparta, porque dice que Él acabó los cielos y todo el ejército que en ellos hay, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. O sea, Dios coge ese día, lo aparta, lo santifica y lo dedica para hacer un descanso, un reposo para Él. Amén. Es algo bien súper importante lo que Dios hace en ese momento con el día suyo, ¿verdad? Con el día de reposo, porque Dios lo aparta. Dice, este tiempo va a ser un tiempo apartado. Me he dedicado a trabajar, me he dedicado a hacer todas las cosas, he hecho toda la creación, he hecho el día y la noche, he hecho los mares, he separado toda la expansión y al conjunto de agua las he llamado mares, he creado toda la tierra, he creado toda planta, he creado todos los animales y he llegado a crear hasta el hombre y todo. Y ahora es el tiempo de estar apartado del trabajo, ¿verdad? De la creación. Es tiempo de reposar, un tiempo para poder acabar o poder descansar de toda la obra que hemos hecho, ¿verdad? Y Dios terminó su creación de los cielos y la tierra, ¿verdad? En ese día, y todo lo que creaba, todo Dios lo bendecía para que se produjera, para que reprodujera y se multiplicara. Y en ese mismo día, ¿verdad?, concluyó con esa creación del hombre, donde curiosamente lo hace con todas las cualidades de él, ¿verdad? Todas las cualidades de Dios mismo. Amén. Y bueno, esa es la curiosidad de todas estas cosas, que Dios nos crea a nosotros con una capacidad de relación personal para con Dios, ¿verdad? Para con Él mismo, porque eso es lo que Dios busca en ese momento para nosotros, que nosotros podamos tener una relación personal con el Señor, ¿verdad? Eso es lo que a Dios más le interesa. Dios tiene cuidado de toda su creación, pero donde Dios centra especialmente toda la atención para protección es precisamente en el hombre, en su creación, porque somos con quien Dios se va a relacionar. Dios cuida las aves de los cielos, pero déjame decirte, de las aves de los cielos y de todos los animales, de ninguno de ellos dice que Dios los haya creado conforme a su imagen, o ni siquiera a su semejanza, ¿verdad? O sea, no tiene nada de semejante hacia Dios, ¿verdad? Entonces hay algo muy especial que Dios pone en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos, ¿verdad?, en los hombres y en las mujeres, para tener una relación personal con Él, que es con lo que Dios se asemeja con nosotros. Dios nos hace semejantes a Él y nos pone allí con Él, ¿verdad? De esa manera, porque Dios quiere relacionarse con nosotros, ¿verdad? Ese es todo el propósito de Dios. De hecho, cuando Dios termina toda esa creación y coge al hombre, dice la palabra más adelante, ¿dónde va y lo pone? En su huerto, donde Dios les dice, pueden comer de todo árbol que da fruta, señoríen sobre las bestias, sobre los peces, sobre las aves, sobre toda la creación, toda esta planta que crece va a ser para comer. Y sabes una cosa, que en ese lugar la presencia de Dios se paseaba. Dios estaba presente ahí con el hombre y Dios hablaba con el hombre, Dios paseaba con él.
Dios se entretenía con él y lo veía, y el hombre tenía esa relación personal con Dios. Y déjame decirte, esa relación personal nunca ha cambiado ni variado hasta nuestros días. Amén. Es decir, Dios sigue estando presente con nosotros, en medio de nosotros, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una relación directa y personal con el Señor, para que podamos estar con Él. Entonces, de ahí puede surgirnos la pregunta: si Dios nos hizo con esa cualidad y esa capacidad de poder relacionarnos con Él, de poder estar con Él, ¿por qué nosotros lo hemos hecho a un lado? ¿Por qué nosotros lo hemos apartado? ¿Por qué nosotros tenemos esa voluntad en nuestro corazón de muchas veces decir, no necesito a Dios? Yo, para moverme solamente me basta conmigo, y eso que hasta a veces yo mismo me estorbo, ¿verdad? Que a veces uno piensa así, ¿verdad? Hasta a veces yo mismo me meto zancadilla y me estorbo, así de que no necesito a nadie más. Yo estoy aquí, y quien está aquí en medio de los trancazos es el que sabe cómo se llevan las cosas. Déjame decirte, Dios también está ahí al lado de nosotros. Dios también está al lado de los trancazos, ¿verdad? Al lado de donde se necesita de todo, y Dios siempre va a estar ahí presente. Entonces necesitamos nosotros apartar ese tiempo para poder estar con Dios, ¿verdad? Porque Dios lo apartó precisamente para ello. En Génesis 2, capítulo 1 y al 3 fue lo que continúa diciendo, ¿verdad? Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército que en ellos hay. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, Dios vio todo eso que había hecho y nos apartó para él. Amén. Nos apartó. Nos lo hizo así a nosotros, ¿verdad? Para poder estar con nosotros. Capítulos 4 en adelante, que comienzan a hablar del huerto del Edén, es lo que continúa diciendo, ¿verdad? Que Dios estuvo ahí con el hombre, ¿verdad? Y de hecho, cuando llegamos a la caída del hombre, nos damos cuenta que Dios se paseaba nuevamente por ahí buscando al hombre, ¿verdad? Y le dice: Adán, ¿dónde estás? Va buscándolo por ahí, dice: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y cuando Dios lo encuentra, porque claro, Dios estaba acostumbrado a tener un encuentro personal ahí con él, y cuando Dios lo encuentra le dice: ¿dónde estabas? ¿Por qué te has escondido? Dices que tuve vergüenza. Dice: ¿de qué tuviste vergüenza? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Eso fue lo que le dice Dios, ¿verdad? Tuve vergüenza porque estaba desnudo. Y Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te lo dijo? O sea, ¿en qué momento dejamos tú y yo, haz de cuenta que es como si Dios pensara, ¿en qué momento dejamos tú y yo de tener esa intimidad, ese pensamiento de nosotros, de que todo era entre nosotros dos? ¿En qué momento le abriste tú el paso a un tercero que te enseña y te dice cosas que yo te he mandado que no hagas? ¿Verdad? Y entonces ahí el hombre comienza, como todo, como hasta hoy en día, la justificación. ¿No? Es que la mujer que me diste, ¿verdad? Es que yo estaba por ahí, y siempre, ¿verdad? Y siempre encontraba la justificación. Y entonces ahí es donde suceden las cosas. Fíjate qué curioso. Precisamente las cosas malas casi siempre suceden cuando Dios no está con nosotros. Las cosas que se nos salen de control casi siempre suceden cuando nosotros decidimos apartar a Dios de nuestras vidas, ¿verdad? Es donde casi siempre suceden las cosas malas. Alguno pensará, ¿verdad? Alguna persona cristiana, algún cristiano pensará: oye, pero también cuando estamos en el caminar con Dios suceden cosas malas. Sí, pero es mejor pasarlas con Dios que pasarlas solo. Suceden cosas más. No lo podemos negar. Jesús lo advirtió, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa promesa tan preciosa que nos dio? Vas a tener aflicción. Es de las promesas más bonitas que a todos nos gusta tener apuntadas ahí donde sea, ¿verdad? Vas a tener aflicción. Sí, ya sería bueno que la apuntáramos por ahí.
siempre tenemos las mejores bendiciones, ¿verdad? Como que te bendeciré y te prosperaré donde quiera que tú vayas, todo lo que pisara en la planta de tus pies yo te lo daré y serás bendito entre las naciones, todo eso. Eso sí lo apuntamos, pero cuando hablamos de ¿cómo se llama? De angustias, de situaciones adversas, cuando también son prometidas por Dios mismo, esas nos la pasamos a veces, muchas veces por alto. Dios dijo eso, ¿verdad? Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Se lo dijo a los que están con él. Pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿A quién se lo estaba diciendo Jesús? A sus discípulos que en ese momento estaban con él, ¿verdad? A aquellas personas con las que él había invertido su tiempo para estar ahí con el Señor, y Dios les dijo, no tengan temor, si van a pasar situaciones difíciles, no importa que estén conmigo, pero es mejor estar conmigo y confíen en eso, porque yo ya he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces siempre será mejor así. Por eso les dije hace rato, muchas de las veces nosotros mismos sacamos a Dios de nuestra vida, nosotros lo apartamos en nuestro caminar, porque decimos, mira, no necesito a nadie, porque muchas veces hasta yo mismo me estorbo, así de que no necesito a nadie. Y en esos momentos, ¿verdad?, cuando vienen las dificultades, y hasta el final, como última alternativa, es cuando nos acordamos que Dios nos puede echar una manita y clamamos a Él, ¿verdad? Afortunadamente Dios está ahí, ¿verdad? Pero no juguemos con eso, ¿verdad? Dice la Biblia, llegará un momento en que lo buscaremos quizá, pero no lo encontraremos, ¿verdad? Entonces Adán decía en el capítulo número 3, en el verso 10, cuando Dios llama al hombre, bueno, desde el verso 9 dice, mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Se oye Adán, pero yo vine la semana pasada y he estado viniendo en días atrás y has estado desnudo y has escuchado mi voz y ha venido, Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy debajo ¿cómo se llama? Debajo del árbol de los limones, estaba recogiendo limones porque vamos a hacer una limonada. Y va a hacer unas limonadas buenísimas, Señor, ¿verdad? Y así era, pero en ese momento Adán le dice, tuve miedo y me escondí. Y entonces nota lo que Dios le contesta en el verso número 11. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? O sea, en pocas palabras, ¿quién vino a distorsionarte lo que yo ya te había dicho que no hicieras? ¿Quién fue el que te convenció? Dios ya sabía, ¿verdad? Porque, a ver, analicemos las preguntas. Si están Adán y Eva solos en el huerto y hacen alguna cosa, tú pones a pensar, ¿por qué Dios le pregunta, ¿quién te enseñó? ¿Quién te dijo a ti que comieras del árbol? Si ellos están solos, ¿quién te iba a decir? Hoy, Señor, como que te has equivocado de pregunta. Pero Dios ya sabía que había alguien que le había dicho algo a Adán, ¿verdad? Porque así fue como pasó. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y entonces, fíjate la justificación del hombre, dice el verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y bueno, Dios todavía se las creyó, ¿verdad? Y entonces Dios va con la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer también tiene sus excusas. Le dijo, la serpiente me engañó y comí. Ahí va el Señor, ya viene enojado, ya en el verso 14 ya va echando chispas por las alas. Ya va enojado, ¿verdad? Y va con la serpiente, le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti la mujer y su simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y a la mujer también la reprendió. Le dijo, y a ti multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor vas a dar a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti.
Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjate lo que le costó comer un fruto. Bueno, todo lo que le costó a Adán y le costamos nosotros, porque íbamos incluidos todos nosotros, ¿verdad? Toda la creación. Le dijo: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Si muchas veces teniendo a Dios en nuestras vidas lo hacemos de lado, imagínate cuando no lo tenemos, ¿verdad? Imagínate cuando no tenemos a Dios, cuando decimos a Dios: bueno, Señor, yo voy a hacer una pausa en mi vida cristiana, voy a hacer una pausa, me voy a tomar un año sabático de tu presencia, de la iglesia. Muchas veces uno llega a pensar de esa manera, ¿verdad? He estado tanto tiempo sirviendo a la iglesia y estando ahí en la presencia del Señor y todo eso, y ahora me voy a tomar ese famoso año sabático para descansar de las cosas. No me separo de Dios, no me alejo, porque ahí voy a estar en mi casa, ¿verdad? Haciendo las cosas para el Señor y lo voy a tener ahí presente y voy a orar y todo eso. Y no es cierto, al final nada de eso pasa. Al final, cuando uno lo aparta a Dios, ¿verdad? Cuando uno aparta a Dios de su vida, al final termina uno mal, porque ya te olvidas de Él. El temor se acaba, todas esas cosas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hoy en la mañana les mandé por ahí una imagen que me había gustado en el recordatorio, ¿verdad? De que hoy nos veíamos aquí en la iglesia. Y alguien la puede abrir y me lee lo que dice la imagen, por favor, ahí, para saber si la leyeron, si la vieron, si la tienen. Muchas veces les mando un versículo de la palabra, pero hoy vi esta y me gustó. ¿Cómo dice? Dice: el peligro de faltar tanto a la iglesia es que pronto ya no te hará falta. El peligro de faltar tanto a la iglesia es que pronto ya no te hará falta. ¿Ya no te hará falta qué? La iglesia, ¿verdad? O sea, si tú comienzas a decir: no, a la iglesia no voy, porque además comienza bien temprano. Bueno, temprano a las 11 de la mañana, 11:30, de las 11:30 de la madrugada para uno, ¿verdad? Algunos que sí por la situación, etcétera. Ya cuando aquí, afortunadamente aquí en España estamos llegando ya al 80% de vacunación, ha bajado mucho la tasa de contagio, ya la mayoría, bueno, aquí ya todos estamos prácticamente inmunizados y todo eso, ¿verdad? Entonces, imagínate, ¿verdad? Cuando nosotros uno mismo dice: no, hoy prescindo de la iglesia, no voy a tomar el buen año sabático. Si muchas veces teniendo a Dios en nuestra vida fallamos, ¿verdad? Imagínate cuando decidimos sacarlo por un ratito de nuestra vida, pues nos sale peor otra cosa. Lo mismo le pasó a Adán y a Eva, y eso que ellos todos los días estaban en la presencia de Dios, no bastó un momentito en el que ellos se despistaron, hicieron cosas que les trajeron consecuencias muy duras, ¿verdad? Consecuencias difíciles, y se perdieron de una bendición tan grande que Dios tenía preparado para ellos y que ellos nunca tomaron. Fíjate, en el capítulo número 3 de Génesis, continúa diciendo después, cuando le dice en el verso 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo te convertirás. Dice en el verso 21: y Dios le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió para que ya no estuvieran desnudos. Y dijo el Señor:
he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí hay una pausa, porque hay una cosa tremenda que ha sucedido allí. De todos los árboles y de todas las plantas que Dios había puesto en el huerto, solamente de un árbol les dijo Dios que no comieran, porque el día que ellos comieran iban a morir. Y entonces se aparece la serpiente ahí con ellos y le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de los árboles, no, podemos comer de todos, pero de ese de ahí no, porque el día que comamos vamos a morir. Y la serpiente dice, porque él sabía, la serpiente sabía, no van a morir, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿No les gusta? ¿No les gustaría saber lo que está bien y lo que está mal? ¿Verdad? Dios era una de las cosas que había reservado para el hombre, que esa situación no llegara ahí, porque Dios había hecho perfecto al hombre, ¿verdad? Sin maldad ni nada. Dios lo estaba perfeccionando, Dios lo había hecho perfecto, ¿verdad? Decía en el capítulo número 2, acabó Dios todas las cosas y lo bendijo Dios, porque Dios dijo, he aquí es bueno en gran manera. Pero luego en esta parte donde Dios ya le ha puesto la reprensión al hombre, dice para sí, ¿verdad? Dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora vamos a tener mucho cuidado, porque vaya a ser que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pues toma, que Adán y Eva se perdieron de la bendición de vivir para siempre. Era un árbol del cual ellos podían tomar, pero nunca lo descubrieron. Nunca les llamó la atención el árbol de la vida. Porque déjame decir, del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, dice que cuando la serpiente se acercó con Eva, volvió Eva a ver el fruto del árbol, dijo, y aquí que el fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. Claro, fue lo que les dijo la serpiente, no van a morir, sino que el día que ustedes coman, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Era como cuando los hijos de uno, ¿verdad? Como cuando uno es pequeño, cuando nosotros mismos éramos pequeños y veíamos a nuestros padres, ¿qué concepto teníamos de nuestro padre? Cuando piensa que yo quiero ser como mi padre. Mi padre hace todas las cosas, mi padre es re buenillo, mi padre no se le escapa una, mi padre no se defiende, mi padre me lleva para allá, para acá, y todo eso, ¿verdad? Pues lo mismo a Daniel. Cuando la serpiente se aparece y le dice, el día que coman, van a ser como Dios. O sea, vas a poder ser como tu papá, te lo estás perdiendo. Y entonces voltean y me dicen, oye, de veras, oye, además el fruto se ve re bueno, y aparte de bueno, pues vamos a ser como mi papá, pues a que comen. Pero Dios ya había dicho, no lo coman, el día que lo coman se van a morir. Sin embargo, del árbol de la vida ellos ni en cuenta, no cayeron en cuenta. Fue un árbol que afortunadamente, yo creo que Dios dice, qué bueno que no comieron antes del árbol de la vida, porque si hubieran comido antes del árbol de la vida y hubiera aparecido la serpiente, entonces sí tendríamos un problema, ¿verdad? Obviamente un problema que a Dios no se le iba a escapar. Dios tenía todo bajo control, pero sí dice el Señor aquí en esta parte, ahora el hombre es aquí como uno de nosotros. Vamos a tener cuidado, porque vaya a ser que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y entonces Dios decide sacar al hombre del huerto, dice en el verso 23, y lo sacó Dios del huerto de Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado, o de que fue tomado, y echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén. Y puso al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, es decir, Dios puso su dispositivo de rayos láser salvaguardando el árbol, así como en las películas, todo lleno de lucecitas, para que no se acercara el hombre y tomara del fruto. Pero imagínate,
uno se pierde de bendiciones cuando tú te apartas de Dios. Imagínate la bendición de haber comido y vivido para siempre. Hoy tenemos esa bendición a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Que a través de su sangre y de su sacrificio, así como cantamos y como la palabra nos enseña, cuando nosotros lo recibimos, nosotros vivimos para siempre, ¿verdad? Espiritualmente, es decir, moriremos físicamente porque fue una de las consecuencias de la caída del hombre, ¿verdad? Fue una de las consecuencias de habernos apartado de Dios. Que si el hombre hubiera hecho caso de no comer del árbol de la sabiduría, sino que hubiera comido de todos los demás frutos, el hombre hubiera vivido para siempre. No sabemos cómo hubiera sido esa historia, cómo hubiera podido haber sido la historia de la humanidad con los seres humanos perpetuos. Los más lejanos que vemos nosotros son a Matusalén, 936 años, ¿verdad? Que los que vivió. Y todo eso, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que los 936 años no cuentan porque no son como los años que nosotros ahora tenemos. Entonces, ¿por qué Dios en los salmos dice que de los salmos a la actualidad Dios fue recortando la edad hasta el día de hoy? Que el hombre tiene un promedio de vida de 80 años en los más robustos, y es más o menos hacia donde llega la humanidad. Entonces esos años de ahí no se comparan con los del principio. Claro que sí, son todos iguales. Si vivían 937 años es porque tenían 936 años, ¿verdad? Era porque así era. Las personas que tenían esa edad en aquel tiempo, imagínate, ahorita cuántos años tendríamos. ¿Cuántos años tendría Adán y Eva si hubiera vivido? Pues tendría más o menos 6,000 y pico de años, ¿verdad? 6,021. De Cristo para acá son 2,000 años, 2021, ¿verdad? Desde el nacimiento de Cristo hasta aquí. Y de Cristo hacia atrás son más o menos unos 4,000 años y poco, ¿verdad? O sea, imagínate, Matusalén todavía lo veríamos ahí con 6,000 años, el hombre más longevo del mundo. Pero bueno, cuando uno se aparta de Dios, ese es el punto. Si tú te apartas de Dios, te pierdes de las bendiciones. Por eso les decía hace rato, si tú vas a caminar, vas a hacer tus planes, acuérdate de apartar tiempo para Dios también. Acuérdate de apartar ese día para Dios, ¿verdad? Ese día en el que tú estés en la presencia de Dios, como cada domingo, ¿verdad? Que venimos y celebramos, es el día que tenemos apartado para venir a cantar a Dios, para venir a celebrarlo, ¿verdad? Para venir a gozarnos en su presencia, para venir a estar con Él, para venir y convivir todos con Él, porque fue el propósito que Dios tenía desde el principio. Reposar, estar con Él, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 31, dale vuelta un poquito más adelante a tu Biblia, después del Génesis está el libro del Éxodo. El libro del Éxodo en el capítulo número 31. Desde el verso número 12 en adelante, fíjate lo que Dios habla del verso 12 al 17. Dice, habló además Dios a Moisés, diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciéndoles, en verdad vosotros guardaréis mis días ¿de qué? De reposo. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santificó. Amén. Para que sepan que yo soy el Señor que los apartó, o sea, los ha separado, los ha apartado para mí mismo, ¿verdad? Dice el Señor. Entonces va a haber esta señal entre ustedes y yo, en que ustedes van a guardar todos mis días de reposo, ¿verdad? Será en señal entre mí y entre vosotros por todas las generaciones, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santificó. Dice, verso 14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. O sea, también es apartado para vosotros. Entonces es un día apartado para vosotros.
El que lo profanare, o sea, el que hiciera con él otra cosa, dice Dios, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Y aquí hay esto que era una aplicación literal que estaba sucediendo, que sucedía con el pueblo de Israel. La aplicación espiritual para nosotros es que cuando nosotros decidimos no darle ese tiempo a Dios, ese día comenzamos nosotros a morir espiritualmente. Ese día nuestra vida comienza a venir en decadencia, porque nos estamos apartando de Dios. Porque Dios, cuando apartó su día, ¿verdad? Como lo vimos ahí en Génesis, lo apartó, lo santificó para reposar en él. Dios se lo da también al hombre y le dice, tú vas a trabajar 6 días, pero el séptimo, santo es al Señor, o sea, es apartado para Dios. En ese día no harás ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni nada, ni la play, ni la tablet, ni el teléfono, ni nada. Más o menos así, ¿verdad? Entonces, si hubiera estado todo eso, hubiera dicho, Señor, porque esto será para mí, es apartado para mí. Es apartado porque es santo a vosotros también. Dice, así que lo guardaréis ese día, si no vas a morir. Y es lo que sucede cuando uno dice, no, yo no necesito de Dios. Yo mejor así sin Dios, porque es que luego también van a pensar la gente, van a pensar que uno es ahí un fanático de esos aleluyos que van a la iglesia, ¿verdad? Y que van a decir que soy lavado del cerebro, que me han lavado y que... Y a lo mejor evito discusiones con la gente, que me vean normalito como soy. Claro, te van a ver normalito como eres, muerto espiritualmente, y así te vas a quedar. ¿Verdad? Porque es lo que pasa, o sea, Dios no se equivoca, Dios así lo dispuso. Y lo dijo, ¿verdad? El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. Tantos cristianos que se han apartado de Dios, que han sido cortados de Dios, no quieren saber nada de Dios, y dicen, bueno, yo al cabo de cualquier manera de Dios no me olvido porque me acuerdo mucho en mi casa. Así también todo el mundo se acuerda, hasta los que no creen en Dios se acuerdan cuando dicen, ay Dios mío, ¿cómo está el mundo? ¿Verdad? Ellos también se acuerdan de Dios. Y eso no es suficiente. No lo tienes apartado para ti. Dios le dijo al pueblo, verso 15, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es de reposo, consagrado a Dios. O sea, conságrale ese día para Dios, es decir, apártatelo para estar con Dios. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente va a morir. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, nota, celebrándolo por sus generaciones, por pacto, ¿qué? Perpetuo. O sea, había que celebrar algo en el día de reposo, había que hacer, porque Dios lo había santificado, y Dios decía, el mandamiento es 6 días se trabajará, más el día séptimo consagrado al Señor, es decir, el pueblo va a estar con el Señor. Ya está apartado, Dios lo apartó, y ese día está apartado para Dios, para que el pueblo celebre. Dice, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, es decir, es una cosa que no cambia. Y nota lo que termina sellando el verso 17, dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. O sea, Israel representa todo el pueblo de Dios. Amén. Dice, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Y luego, ¿qué dice? Lo mismo que decía en Génesis, ¿verdad? Y en el séptimo día cesó y reposó. Por eso Dios hizo el día para Dios, para que estemos con Él, en su presencia. Por eso muy cierta la imagen esa que les mandé, ¿verdad? No faltes a la iglesia, porque el día que faltes, llegará el momento que ya no te hará falta la iglesia. O sea, llegará el momento en que tú digas, bueno,
la iglesia, nomás por tener un lugar donde ir, pero la Biblia dice que Dios está en todo lugar, y que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Dios está en medio de ellos. Y yo y mi esposa, o yo y mis hijos estamos ahí, y además, si yo estoy con Jesús y el Espíritu Santo, pues Dios está ahí porque somos tres, y cordón de tres dobleces no se rompe. Pretextos como la serpiente, ¿verdad? Como los que ponía, es que el hombre, es que la mujer, es que la serpiente me dijo, es que soy tú, ¿verdad? Y es que fue lo que pasó. Entonces, no es así. Todavía el apóstol Pablo habló una cosa muy importante, y con esta terminamos. Denle la vuelta ahí más adelante de la Biblia, en la carta a los Romanos, Pablo toma una referencia al respecto, que es muy importante, porque siempre entre nosotros los cristianos, ¿verdad? Siempre está el pastor o el hermano que le dice, no falte, te esperamos en la iglesia, y nos vemos en la iglesia, y que hoy el mensaje va a estar buenísimo en la iglesia, está tan bueno que vas a poder descansar y te vas a dormir desde que llegas a la iglesia. Porque te va a dejar súper relajada la palabra de Dios, así tanto que los durmió a todos, pero bueno, así pasa. Pero el apóstol Pablo agarra una cosa, ¿verdad? Una cosa súper interesante en la carta a los romanos, en la carta que escribe a la iglesia de Roma, en el capítulo número 14. Capítulo número 14, verso 5. Y 6. ¿Lo tienen? Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales que todos los días. Y luego nota lo que dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, ¿qué dice? Para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Pero el asunto es centrándonos en la parte del día. Dice, uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Es decir, hay personas que dicen, si es importante tener un tiempo para el Señor, es importante estar con el Señor, apartar el tiempo de decir, voy a la iglesia, voy a estar ahí con el Señor, voy a alabarle, voy a celebrarle, porque Dios lo había mandado y había que celebrar lo que Dios había hecho. Pero luego está el que dice, yo juzgo iguales todos los días. Mira, yo no necesito ir a la iglesia, porque yo todos los días lo celebro. Todos los días canto alabanza, yo me pongo y yo voy todos los días ahí, gloria al Señor, aleluya, y además le hablo a la gente y todo, pero no me ocupo de un día específico para Dios, porque yo estoy todos los días con el Señor. Uno hace diferencia entre día y día, y otro los juzga iguales. Es decir, para uno es importante tener un día para el Señor, y para otro da igual. Pero ¿sabes qué? Llegará el momento en que cuando esa situación continúe en su vida, le va a dar igual todo. Al cabo yo llevo a Dios aquí en mi pensamiento, porque de esos cristianos nos hemos encontrado mucho, y todavía van a la iglesia. Claro, nosotros somos los pastores, ya más madre que no, ni nosotros fuéramos. Oye, pero es que ya han de ser bien poquito, ¿no? Sí, los trancazos son duros y aguantan los que son fuertes. Hombre, yo en la casa todavía me acuerdo de Dios. Qué bueno que te acuerdas de Dios. Dios también se acuerda de ti. Y hay un chorro que se acuerdan de Dios. Hay muchos que han pasado y se acuerdan de Dios y todo. Algunos juzgaron igual todos los días y dijeron, mira, la iglesia, ahí está. Yo creo que mejor en casas, como la iglesia primitiva. ¿A qué es la iglesia? Pues abre tu casa. Y ahí vamos, ¿verdad? A lo mejor a los que no quieren irse a los pastores, ¿verdad?
Pero así nos pasa. Luego la carta a los hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque se hace una costumbre ya no ir a la iglesia, porque uno dice, uno juzga igual todos los días y ya, cuando los haces iguales ya valió, ya se acabó todo, hasta que Dios no te agarre y te trate. Pero no te preocupes, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para aquellos que luego dicen, no, yo no voy a dejar las manos de Dios y que Dios haga conmigo lo que Él quiera. A veces uno lo toma muy, ¿cómo se llama? Como si fuera uno muy espiritual. Es mejor estar apegados a Dios y estar siempre con Él, que decir, mira, ya cuando Dios me quiera hablar, que Él me agarre y me zarandee. ¿Sí? Pues la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y habla de parte de Dios. Así es de que es mejor estar con el Señor, no juzgar iguales todos los días. La diferencia entre día y día, este es el día consagrado para el Señor, donde solamente Él y yo vamos a estar, donde es el tiempo donde yo lo voy a buscar, es el tiempo que voy a dedicarme a hablar con Él, voy a estar abrazándolo, voy a estar con Él en todo mi pensamiento. Tú trabajas todos los días, tú trabajas los días que tengas que trabajar, pero no te olvides de decir, este día es para Dios. Este día es el día que tengo que estar con Él. Ese día nadie lo toca. A mí cuando luego me llaman para trabajar, oiga, que necesitamos una persona para cuidar a la persona mayor, etcétera, etcétera. Sí, yo mismo. ¿Usted trabaja? Sí, vale, necesitamos de lunes a domingo. Yo el domingo no trabajo. Oh, pero es que de lunes a sábado lo que usted quiera, pero el domingo, los domingos no lo trabajo. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo apartado para Dios. Es como yo me he apartado el día para Dios, para el Señor, ¿no? Yo todos los días que quiera, pero el domingo santo es al Señor, consagrado lo tengo para Dios, ¿verdad? Porque es así. Y cada quien, ¿verdad? Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. El asunto es que no descuides el día para Dios. Es cierto que muchas de las veces yo lo he hecho, me ha llegado a pasar cuando has necesitado, ¿verdad? Que es que hay que trabajar, o porque el requerimiento del trabajo lo requiere, ¿verdad? De un asunto profesional. Bueno, no es que uno se ponga coronas, ¿verdad? Dice, uy, qué profesional es el pastor en su trabajo, pero cuando te dicen y tú estás ahí, dices, bueno, solamente en este hueco donde tengo para hacer en ese momento no trabajo, puedo venir si quiere más tarde, y eso siendo una excepción. Pero yo no me hacía asado, porque este día es santo para el Señor. Cuando es así, adelante, ¿verdad? El chiste es que tú no descuides tu día para Dios. Amén. Nosotros tenemos que tener ese momento para Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a hacerlo. Cuando tú estudies, cuando tienes tus proyectos, cuando haces tus cosas, cuando te quieres independizar de casa, cuando quieres formar tu familia, cuando todo eso, siempre ten a Dios en tu vida. Apártate el día para Dios. Yo me acuerdo que justo antes de casarnos, me acuerdo que íbamos, mi esposa y yo, no, todavía no era mi esposa, era mi novia. Veníamos de la iglesia, estábamos allá afuera de la iglesia y estaba mi suegro y sus hermanos y los tíos y entonces había uno de los tíos que, bueno, todos los tíos siempre me han tenido mucho aprecio, ¿verdad? Los tíos de mi esposa, y me decían, oye Marcín, y ahora que se casen, tú vas a seguir tocando en la alabanza, ¿no? Porque yo tocaba ahí en la alabanza en la iglesia, así yo seguiré tocando. Dice, o ya formando tu familia, ya tú vas a decidir lo que tú hagas. Y entonces me acuerdo que mi suegro dijo, yo voy a estar ahí para llamarlos en la mañana y decirle, hoy es domingo, hay que ir a la iglesia, paso por ustedes. O ahí nos vemos en la iglesia. Me acuerdo de eso que pasa, ¿verdad? Porque muchas veces así llega a suceder. Yo ya me independizo, yo iba a la iglesia porque mis padres me llevaban, yo participaba porque pues es que no había de otra, si no me quedaba solo en casa, entonces no se llegaban hasta la noche, porque que si los invita un hermano a comer, que si se van a dar la vuelta con otros, que si se organizaron no sé qué, y al final yo iba, pero ya cuando me case, ya santas paz, descansamos de Dios, un año sabático y a ver qué pasa después. Es lo que piensa mucha gente ahora, ¿verdad? Pero
cuando sacas a Dios de tu vida, prepárate porque tu muerte espiritual comienza a iniciar, y entonces si va a llegar un momento en que ya no vas a necesitar de Dios, porque te vas a sentir autosuficiente hasta el momento en que de verdad Dios te agarre y diga sorprenda, entonces caer en manos de Dios. Digo, bendita ahora vine a sacar a Dios de mi vida. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra que nos ha dado. Nunca te olvides de Dios. Nunca te olvides que Dios te formó y te apartó para Él. Amén. Dios te santificó y te dijo, tú eres mi hijo amado, ¿verdad? Así como Dios le dijo a Jesús también, Dios así nos lo dice a nosotros. Dios ha creado todas las cosas para nosotros y nosotros necesitamos estar siempre con Él. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra y por tu amor que tú derramas por nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, y te pedimos que siempre, Padre, podamos estar apegados a tu presencia, que siempre podamos estar en ti, Señor, todos los días de nuestra vida, que siempre seas tú el número uno en nosotros, Padre, y que siempre estemos muy apegados a tu persona, Padre. Gracias por estar tú también con nosotros. Te pedimos que nos des la fuerza y la fortaleza para seguir adelante, porque sabemos, Señor, que sin ti nada somos. Te damos muchas gracias por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Y bueno, quedamos despedidos. Nos despedimos también aquí de las personas que nos estuvieron viendo. Qué bueno que te quedaste. Esperamos que el mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Nos vemos en la próxima